Gloria a Dios. Bien, dice así, hermano, su palabra. Esther, libro de Esther, capítulo número 8, versículo número 4. Bueno, vamos a leer desde el 1 para que llevemos la secuencia de este estudio. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todo el pueblo lo tiene, hermanos? ¿Solo dos lo tienen, hermano? ¿Todos lo tenemos? El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther lo puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autoriza la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos, porque están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parece en el nombre del rey, y sellando con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Decimos amén, hermanos. Gloria a Dios. El subtema para esta enseñanza se titula el contraedicto, pero como es una serie la que voy a iniciar esta tarde acerca de las enseñanzas de lo que le hablé antes de iniciar la transmisión, y es que he dividido este mensaje en las dos etapas, parte 1 y parte 2, de la providencia de Dios para su pueblo, o de los designios que Dios establece sobre su pueblo. Pero esto, hermanos, para entenderlo necesito reconstruir todo un escenario para poder llevarlo a usted en esa secuencia de lo que esta enseñanza quiero establecer. Primero quiero decirles, hermanos, que este libro de Esther es un libro que para muchos es ocupado como una inspiración de obra literaria hacia el amor, y de hecho de aquí hay muchos autores de libros y poemas que han inspirado para poder dedicárselos a diferentes personas. Pero este libro de Esther contiene, hermanos, más bien una enseñanza que va más allá de una relación de amor entre la reina Esther y el rey Asuero. Y lo que este libro nos va a enseñar, o la historia nos va a enseñar, es cómo, a pesar de que este libro, en las peculiaridades que tiene, es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 10, es curioso, hermanos, para que tenga usted una idea de que la palabra Dios no se menciona en los 177 versículos que tiene este libro. Es decir, que cualquiera pudiera poner en duda de que este libro haya sido inspirado, pero si está en el canon de la Biblia, es porque el Espíritu Santo
le plació que este libro perteneciera a lo que hoy conocemos como la palabra del Señor. Entonces no aparece en ninguno de estos 7 versículos la palabra Dios. Entonces usted puede decir, y entonces ¿dónde está el mensaje que Dios está hablando? Bueno, quiero primero establecer una enseñanza, y es que, hermano, el hecho de que no aparezca la palabra Dios en este libro no significa que no esté Dios detrás de todo lo que está pasando aquí. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En todo un año, hermanos, pudieron haber pasado meses, semanas y muchos días en los que a usted el Señor no le habló, por lo menos no en una profecía, no en un sueño, y probablemente usted hasta haya pensado que ya Dios quizás no lo tome en cuenta. Pero le pregunto a usted, en todo ese año, ¿no ha sido Dios quien lo ha guardado cada día? ¿No ha sido Dios quien le ha dado la providencia de su vida? Entonces el hecho de que Dios no le hable cada momento no significa que Dios no está detrás de todas las escenas de nuestra vida, porque Él está con nosotros, hermanos. Pero bien, volviendo al tema, primero voy a hacer una reconstrucción de esta historia. No sé si usted se recordará cuando Babilonia es destruido, Dios usa la vida de las personas como los reyes de Persia, o de Persia como algunos le llaman, y estos empiezan a ser usados por Dios para dejar ir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, de nuevo a retornar a la tierra de Jerusalén. Y esta exiliación, vamos a decirlo así, se empieza a dar en 3 fases. Primero, Dios utiliza a un hombre llamado Zorobabel, que se trae 50,000 judíos de la tierra de los caldeos, que ya había sido tierra de los persas. Luego, Dios utiliza la vida de un escriba y sacerdote llamado Esdras, que se trae más o menos 44,000 judíos. Posteriormente, Dios va a utilizar a Nehemías, que es utilizado para traer otro grupo de judíos. Pero entre el intervalo de Zorobabel y Esdras hay un tiempo, hay un lapso de algunas décadas en las que allí se da la escena precisamente de la reina Esther. Pero quiero que vea algo interesante, por eso estoy reconstruyendo la historia. Que lo que este libro va a mencionar y lo que este libro va a decir, es decir, todo el escenario de la historia de Esther, se da en una ciudad llamada Susa, capital del imperio persa. Entonces la pregunta sería, o lo que pudiéramos decir es, ¿cómo es que mientras el pueblo estaba siendo exiliado otra vez a Jerusalén, la Biblia menciona una historia que se da dentro de los cuarteles, vamos a decir así, del imperio persa, cuando es que el pueblo está regresando allá? Lo que pasa es, hermanos, que en todo ese intervalo que le vengo mencionando, fueron miles y miles de judíos que aún no habían regresado todavía a Jerusalén. Si habían quedado en lo que en aquel momento era el imperio medo-persa. Entonces quiere decir que tanto Dios tenía pueblo en Medo-Persa como Dios tenía pueblo en Jerusalén. No sé si me entienden. Es decir, que tiene pueblo en Jerusalén y tiene pueblo también en Medo-Persa. Pero allá en Jerusalén no vamos a meternos, porque ese es otro tema, es otra historia. Pero ya usted sabe que para ese tiempo estaban, hermanos, reconstruyendo el templo. Estaban, hermanos, intentando reconstruir todo lo que había sido prácticamente destruido. Pero ahora vamos a enfocarnos en esto. Y es que para ese momento, hermanos, ya el rey Artajerjes I y el rey Artajerjes II ya habían pasado. Entonces ahora estaba el rey Jerjes, que algunos así le llaman, pero en realidad era el rey Asuero.
Y el rey Asuero, hermanos, tiene su protagonismo, vamos a decirlo así, de la historia entre el año 400, vamos a ponerle 93, al año 453 antes de Cristo. Entonces, para ese momento, ya, hermanos, el rey estaba posicionado, oigan bien, hermanos, en 127 provincias, desde Etiopía hasta la India. O sea, estamos hablando que Medo-Persa estaba gobernando casi en medio planeta, hermanos, para que tengan una idea. O sea, era un imperio poderoso para aquel tiempo. Entonces, para ese tiempo, Mardoqueo tenía el rey Asuero tenía una esposa que se llamaba Vasti. ¿Han leído ustedes esa historia, verdad? Y esta reina Vasti, en una de las grandes ceremonias de pachanga y de fiesta que los reyes hacían, el rey, hermanos, quería presentar a su esposa Vasti delante de los 27 príncipes que tenía el imperio medo-persa. Pero resulta de que en esa fiesta, cuando se está desencadenando todo aquello, se imaginan miles de personas en una fiesta, hermano, comiendo hasta decir ya no, fiestas y de todo, incluyendo la idolatría hacia los dioses que Persa tenía. Pero dice la Biblia que el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti. Pero la Biblia dice en el capítulo 1 de este libro que la reina Vasti no obedeció a la orden del rey. Porque la reina Vasti tenía su propia fiesta con las mujeres allá, a ver qué estaban haciendo las mujeres locas, hermano. Pero allá tenían su propia fiesta. Entonces no obedeció. Y el problema era eso, hermano, que la reina Vasti no le estaba desobedeciendo a un sátrapa, no le estaba desobedeciendo a un soldado, no le estaba desobedeciendo a un príncipe, no le estaba desobedeciendo a un eunuco, le estaba desobedeciendo a la máxima expresión del imperio, al rey. Y usted sabe que a un rey no se le podía desobedecer, pero lo hizo. Entonces, cuando esto pasó, el rey Asuero, hermano, se puso nervioso, porque nunca a un rey le había pasado tal cosa. Entonces inmediatamente, hermanos, llaman a los consejeros del rey rápido. Se reúnen, como dice, emergencia, reunión aquí. ¿Y qué pasa? La reina Vasti no ha obedecido al rey. Y entonces dicen activar todos los consejeros, hermanos, las ideas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Abran los libros de las leyes de Persia y de Media. ¿Qué dice? No dice nada. No dice nada. ¿Y cómo que no dice nada? No dice nada, porque hasta hoy es la primera mujer que desobedece al rey. O sea, en todo aquel tiempo nunca habían desobedecido al rey. Hasta hoy. O sea, imagínense, hermano. Y ahora usted va a entender porque hay mujeres que ni a su propio esposo obedecen. Y no digo que sea el catapaz de ellos, ¿verdad? Pero para que vean una cosa, que una mujer a un rey se le reveló, hermanos. Entonces, ahora, que quiero decirles es que como no hay una ley, hay que inventar una. Hay que hacer una inmediatamente. Entonces, como los reyes eran legisladores también, tenían el derecho, el poder, la potestad para poder legislar una ley. Y la ley fue esta: que inmediatamente, hermano, la reina Vasti fuera expulsada de la corte real y que la corona de la reina Vasti pasara a ser a la nueva esposa del rey Asuero. El problema es que buscarle una esposa al rey, como que los estándares no eran muy demasiado bajos. Estamos hablando que primero tenía que ser una mujer hermosísima, y de por sí en el Medio Oriente casi todas eran hermosas, hermano. Número 2, tenía que ser una mujer doncella. Y número 3, tenía que tener ciertos, hermanos, rasgos que cumplieran con las características de la esposa de un rey. Pero en una noche, ¿cómo se iba a buscar a una mujer de ese calibre? Entonces inmediatamente giran el edicto y empiezan, hermanos, en los 127 provincias de todo el imperio a que traigan a las mujeres más hermosas y a la doncella delante del rey, y que el rey escoja a una de ellas. Para ese tiempo había un personaje llamado Mardoqueo, que ya estaba ahí en el imperio, que ya tenía ciertas influencias. Cuando él oye eso, hermanos, inmediatamente va a traer a su sobrina, va a traer a su
familia. Algunos creen que era prima, sobrina, lo que sea, eran familia. Y esta muchachita es que se llamaba Esther. Y Esther, me imagino yo que no era fea, ¿verdad? Era una mujer hermosísima. Entonces, ahora bien, fíjese, hermano, que desde aquí ya va el plan divino de Dios para su pueblo. Porque Dios siempre interviene en su pueblo. Y aunque no estemos viendo literalmente, Dios tiene el control de su pueblo siempre, hermanos. Entonces viene Mardoqueo y mete a la fila, hermano, del casting para escoger a una esposa. Ahora, hermano, ahí desfilaban las mujeres más hermosas. ¿Qué mujer nos iba a alegrar cuando le dijeran: mira, el rey va a ser tu esposo, el rey va a ser mi esposo? A ponerse el vestido más hermoso, a pintarse, a decorarse ese pelo, a ponerse cejas si no tenía, a quitarse, hermano, quizás alguna sucana toda cherche que tenía por ahí. Y empezaban todas, hermano, a prepararse para desfilar. Y ahí, entre el montón de cientos de mujeres, estaba Esther. Hermano, yo me imagino que el rey, no. Y eran manadas de mujeres, no. Y yo me imagino que los consejeros: Dios mío, este rey no escoge a nadie. Y antes de que se termine la ceremonia hay que darle esposa al rey para que la presente, si no quedará en ridículo toda la corte real. Y el rey: no. Es que Dios ya había puesto una venda aquí para que el rey no se fijara en otra mujer, sino en esa mujer hermosa judía que estaba ahí. La Biblia dice que cuando el rey Asuero vio a Esther, quedó vislumbrado, hermanos. Quedó anonadado al ver la belleza de aquella mujer. Y aquel hombre: ella es mi esposa, venga para acá, no perdamos tiempo. Se casaron esa misma hora, en ese momento. Y dice la Biblia que le fueron a quitar la corona a la reina Vasti, hermano, y se la pusieron a la reina Esther. Y Esther se convirtió en la esposa del rey de todo el imperio, hermanos. Muy bien. Yo sé que le está dando sueño esta historia. Duérmase si quiere, no hay problema. Pero yo voy a continuar con esta historia. Esta historia sigue, hermanos. Y resulta que Esther se vuelve la esposa del rey. El problema era que dentro de este imperio había un hombre llamado Amán. Y Amán, hermanos, era un hombre que detestaba al pueblo de Israel. Odiaba a la nación judía, porque eran ya rivalidades ancestrales de miles de años ya, o de cientos de años. Entonces este hombre tenía un alto puesto, prácticamente era como uno de los gobernantes de más alto puesto en el imperio. Entonces, ¿qué hizo Amán? Amán escribió un edicto. Y este es el edicto. Vaya conmigo, vamos a leer el capítulo número 3. Capítulo número 3, versículo número 12. Aquí empieza la sentencia para los judíos. ¿Lo tiene conmigo? Capítulo 3, versículo 12. Dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero. Es decir, que la carta tenía el sello del anillo del rey. Y dice: y sellado con el anillo del rey. Versículo 13: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden. ¿Cuál era la orden? De destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Sigue leyendo. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Oiga, póngame atención, hermanos. Esta carta se escribe un año antes del edicto que se cumpliera. Es decir, que desde el momento que se escribe esta carta, en el mes primero del día 13 del mes de Asaz, de Adar,
que era más o menos el mes de febrero, porque ellos no tienen el mismo control de nosotros de los meses. Desde ese día habrían de transcurrir más o menos un año para que se llevara a cabo el edicto del rey, que era matar, exterminar ancianos, niños, mujeres, a todos. Pero ¿en cuánto tiempo? En un día, hermanos. O sea, en las 127 provincias del Imperio Persa, a los judíos en un día los iban a matar. Ese es el decreto de Satanás para el pueblo de Israel. Y ya le voy a contar algo más interesante. No dudo que detrás de Amán está el personaje de Satanás, porque Satanás tenía consciente y estaba sabedor que la profecía de Génesis 3:15, que nacería de una mujer, de la descendencia de una mujer, quien aplastaría la cabeza a Satanás. Y hasta ese momento no había pasado, pero el tiempo estaba cerca, porque si contamos del 493 al 453, solo faltaban 400 años para que, hermano, o más bien, perdón, solo faltaban 800 años para que se cumpliera. En el tiempo, hermanos, antiguo, pero en el tiempo de Crono, faltaban 450 años para que naciese el rey que había de aplastar el imperio de Satanás. Entonces, detrás de Amán está el personaje de Satanás, pero detrás de Esther está el Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Entonces ahora, a ver si me está entendiendo el pueblo. ¿Cuánto tiempo le dio Amán para destruir al pueblo? Muy bien, un año. Ok, vamos rápido, porque el tiempo no me va a alcanzar. Cuando Mardoqueo sabe que el edicto ya había sido enviado a todas las provincias, entonces él va y busca a la reina Esther. El problema, que Mardoqueo ya no se podía acercar a Esther tan fácil, porque Esther ya no era una simple mujer, era la esposa del rey. Y para presentársele a la esposa del rey había que pasar por la seguridad de la corte, que incluía a los eunucos, y eso no era fácil. Pero como Mardoqueo tenía cierta influencia, logró llegar a Esther. Y fue cuando Mardoqueo le dio a conocer a Esther el plan que estaba decretado. Y lo peor de todo es que estaba sellado con el anillo del rey, y los edictos del rey eran irrevocables, hermano. Entonces Mardoqueo le pide a Esther: mira, entra a la recámara del rey y suplícale que revoque el edicto que Amán ha escrito en nombre del rey. Aquí venía otro gran problema. Es que aunque la reina Esther, y escuchen esto, que esto es para conocimiento de la historia, aunque la reina Esther era la esposa del rey, era prohibidísimo que una esposa entrara a la recámara del rey sin que el rey la mandara a pedir. Usted va a decir: pero qué ridículo, pastor, qué ilógico que la esposa del rey no pueda entrar a la recámara. Si yo estoy casada, me va a decir usted, y ese viejo panzón a cada rato entra al cuarto. Sí, pero ese es usted y yo, que estamos en una casa literal donde no tenemos puestos de realeza. Pero dentro de las leyes de Medio y Persa estamos hablando que solo y cuando y él quiera pedir que alguien entre, entrará. Y eso involucraba a la reina Esther. Así que Esther, hermano, sabía que no podía llegar de una sola vez. Así que esto es lo que le pide, hermanos, a Mardoqueo. Le dice: mira, dile a las mujeres y dile al pueblo que ayune conmigo, y las mujeres, es decir, las doncellas que estaban con ella, también habrían de ayunar para presentarse. No estaban ayunando para que Dios les ayudara, estaban ayunando para presentarse delante del rey. Imagínense, hermanos, cómo era todo este plan. Y dice la Biblia que un día, hermano, el rey mandó a llamar a Esther, y Esther dijo: ahora es cuando tengo que entrar. Aquí está el plan de Dios. Pero no para cansarle tanto, hermanos, porque la historia es muy larga. El rey se acerca a Esther. Esther se acerca al rey. Y fíjense que Esther es bien inteligente, hermano, súper inteligente. Dios bendiga a las Esther de esta tarde, hermano. Nada de ánimo les veo, hermano. Pero fíjese que Esther, hermano, no podía llegar como algunos imprudentes. Rey, quiero que por favor inmediatamente revoques el edicto que Amán hizo, punto. Ella no podía llegar así, porque en primer lugar el rey Asuero no era ni creyente de Dios. Él no tenía nada que ver con los judíos. Él era rey. Entonces Esther, cuando el rey pide que entre, le dice: Esther, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré.
Él dice: permíteme hacer una fiesta en honor a ti. Dice cómo va. Dice el plan de Esther, hermanos. O sea, es súper inteligente. No llega a decirle de un solo, va preparando el escenario para conquistar al rey. Fíjese, hermano. Aquí aprendan las esposas, ¿verdad? Y luego, hermanos, se da el escenario. Hay tiempo, ¿verdad? Esther viene y hace una fiesta. Pero Esther le pide al rey que llame a Amán. Porque Amán era el primero que estaba ahí, que tenía que estar en la fiesta. Era porque Esther iba de un pájaro a matar, de un tiro a matar 2 pajaritos. Iba a agradar al rey e iba a quitarte por en medio a Amán también. Fíjese, hermano, no era cualquiera Esther, hermano. Y resulta que Amán, hermanos, ya había mandado a hacer una horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo. Muy bien. Y usted ya conoce lo que pasó ahí, ¿verdad? Que antes de que se llegara esa fiesta, hermano, el rey Asuero no podía dormir. Parecido a muchos de que tienen insomnio todas las noches. Y como no podía dormir, hermanos, entonces el rey quiso que vinieran los consejeros y le leyeran o le abrieran los libros de las crónicas de las historias. Y cuando aquel gran libro grueso, hermano, porque antes no había nada de internet, se abrió, resulta que se abrió en una página de la historia donde hablaba de un personaje que había sido un héroe. Y este héroe había descubierto la conspiración de 2 eunucos contra el rey que querían matarlo. Y la historia decía escrita de que así el rey preservó su vida por ese héroe que fue el que anunció a los altos oficiales de la conspiración en contra del rey. Pero entonces el rey Asuero pregunta, una consulta: ¿y qué le dimos a ese héroe de la historia? Y empiezan a buscar. Nada. Nada. No le dimos nada. ¿Y quién es? Permítame. Mardoqueo. Usted no se goza, hermano. Mardoqueo, hermano. El rey no conocía a Mardoqueo, pero por ahí andaba de Meque Amán, porque andaba detrás de todo lo que el rey tenía. Entonces dijo: llámeme, ¿quién anda allá afuera? Amán, tráigalo por favor. Era un alto funcionario. Tráigalo por favor. Y le hace una pregunta al rey. Mira, Amán, una pregunta. ¿Qué le podemos dar a qué honra podemos darle a cuyo hombre el rey quiere honrar? Y él pensó que era él, hermano. Él creyó que era él y empieza a decir: como pensaba que era él, ¿verdad? No, el rey tiene que vestirlo con ropas reales. El rey tiene que entregarle un anillo y tiene que pasearlo en el carro real por toda la ciudad como un hombre honorable delante del rey. Y le dijo: Amán, date prisa, hazlo con Mardoqueo. Ya me imagino a Amán, hermano. Aleluya. Cuando Dios está de por medio, nadie avergüenza a sus hijos, hermano. Alabado sea el Señor. Alabado. A ese mensaje yo le puse las crónicas de un justo, porque ya habían pasado varios años y nadie sabía lo que Mardoqueo había hecho, pero estaba escrito en las crónicas del rey. Ahora yo me pregunto, hermano, esos 2 libros que menciona la Biblia, el libro de las obras y el libro de la vida, yo estoy 100% seguro que en el libro de las obras están escritas todos aquellos que hemos hecho delante del Señor. Dios no ha olvidado lo que tú has hecho por Él. Dios no ha olvidado, y no es que tú y yo merezcamos algo de Dios, que nosotros meritamente lo merezcamos, pero Dios tiene escrito, y aunque el tiempo pase, las crónicas de un justo un día se van a recompensar, porque Dios está detrás de la historia. Y ya me imagino ver a Amán poniéndole el vestido real a Mardoqueo. Mardoqueo desgraciado.
Y todavía no le gustó cuando le dijo, y no solamente le vas a hacer eso, también vas a andar el caballo de él. Qué barbaridad, hermano. Si es que el que no entiende anda perdido ahorita, hermanos, en el centro de San Salvador. Y ahí anda Amán, hermano, cargando el carro. Ahí anda detrás, anunciándole a todo: este es el hombre que el rey quiere honrar. Amén, hermano. Se dan cuenta que Dios está detrás de los justos, hermanos. Y que Dios jamás se olvida de aquellos que le claman de día y de noche. Aguanta un poquito, hermano. Ya se acabó el tiempo. Porque lo dejamos en la segunda parte si usted quiere. Pero vamos a terminar la primera parte rápido. Entonces Amán se encendió más en la ira. Hoy sí, hoy me lo acabo esta desgraciado. Hoy sí, con más razón. Ya voy a mandar a hacer más gruesa esa trampa, esa horca, y lo voy a matar. Pues la siguiente noche era la fiesta de la reina Esther. Y ahí se da una escena de la que no voy a hablar mucho porque el tiempo corre. Y es, hermano, de que ya el rey se venía dando cuenta que Amán era un hombre no muy confiable. Entonces resulta, hermanos, que cuando Amán se da cuenta que la reina Esther tiene en su poder el cetro que el rey le ha otorgado, entonces inmediatamente Amán tiene que hacer sus números en su mente y decir: si ella es judía y sabe que yo le quiero matar al pueblo de Israel, seguramente me va a exterminar antes. Y resulta, hermano, que en la fiesta de la reina Esther, cuando el rey va para la recámara y ahí se toma un momento, hermano, Amán se acerca a la reina Esther y se le arrodilla pidiéndole que tenga misericordia y suplica piedad para él. Y cuando sale el rey, va viendo a Amán de rodillas ante la esposa del rey. Y Amán, hermano, el rey Azuero le dice: ¿al caso vas también a meterte con la esposa del rey? Entonces, hermano, se enciende la ira del rey y le dice que saquen a Amán, y le dice: ¿qué tienen afuera? Una horca, pues llévelo ahí y ahórquenlo a Amán. La horca y la trampa para Mardoqueo fue para el mismo enemigo. Por eso dice Jeremías que, hermanos, delante de Jehová nuestros enemigos van a tropezar y serán avergonzados. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, yo creo que esto lo he dicho muchas veces, pero no me canso de decir: si Dios va delante de usted, todos sus enemigos serán avergonzados. Los que quieren verlo destruido serán avergonzados, porque nosotros vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Bueno, hermano, pero le voy a ser honesto, lo voy a dejar hasta aquí, para ser sincero. Termino esta parte porque no me va a alcanzar el tiempo y necesito dejar la mejor parte para el final. Solo quiero que vea esto. Cuando eso pasó, el rey por segunda vez le dice: reina Esther, pídeme lo que quieras, que lo que tú quieras yo te lo doy, hasta la mitad de mi reino. ¡Pum! Le dio el cetro. Y Esther dijo: ajá, aquí voy con todo. Aquí voy con todo. Pero Esther no pedía riqueza. Esther no pedía nada más. Esther solo quería una sola cosa: la preservación de su pueblo Israel. Qué lindo, hermano, cuando Dios interviene en la historia. Alabado sea Dios. Aunque mis ojos no lo vean, pero Él está trabajando a favor tuyo y a favor mío. Aunque yo no vea una puerta abierta, Él ya está preparando las puertas que va a abrir para ti, hermano. Alabado sea el Señor. Mientras tú estás sentado en esa silla, hay enemigos que están buscando la manera de que te vaya mal a ti. Hay gente que está diciendo: a esta mujer hay que hacerle la vida imposible, a este hombre hay que ver una desgracia. Pero mientras tú estás acá, como Mardoqueo jamás le reclamó a Amán y jamás se fue a pelear con él. Mardoqueo había confiado en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabes qué es lo que me enseña a mí esta historia? Que la providencia de Dios es que jamás nos va a hacer falta. Por eso, hermano, Moisés, cuando Dios le dijo que mi ángel iría con ellos, Moisés le dijo: no, yo no quiero a tu ángel. Si tu presencia no de ir conmigo, yo no voy a ir. Alabado sea el Señor, hermano. Mientras la providencia de Dios está con nosotros, Jehová es mi pastor y
Alabado sea el Señor esta tarde, hermanos. Bendito sea el Señor. Algo voy a decir y usted lo confirma con un grito alegremente, hermano. El Dios que intervino allá con Esther y con el mardoqueo es el Dios de esta tarde de nosotros, hermanos. Es el Dios de tu vida, es el Dios de tu familia, es el Dios de tu padre también, es el Dios que pelea por tu familia también, es el Dios que va delante de ti, es el Dios que puede levantar a tu hermano que está enfermo o a tu padre que está enfermo, es el Dios que rompe las cadenas, es el Dios que deshace las obras de las tinieblas, es el Dios que abre donde nadie puede abrir y cierra donde nadie se catalayasama. Alabado sea Dios en esta tarde. ¿Quién bendice? ¿Quién glorifica a Dios esta tarde, hermanos? Amén. Entonces ahora vea, hermanos. Ahora sí. Esther se prepara para hablar con el rey. Y lo que va a continuación es impresionante. Pero dejémoslo para la segunda parte. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde, hermanos. Denle ese aplauso al Señor fuerte, hermanos. Déselo fuerte. En la segunda parte nos vemos. Amén. Quedarán ustedes con